¿Qué harías si encontraras condones en el bolso de tu esposa sabiendo que tú eres estéril? Eso es exactamente lo que me pasó a mí una tarde de marzo cuando buscaba las llaves del auto. Lo que encontré en ese compartimento secreto cambió mi vida para siempre. Esta es una historia ficticia basada en situaciones que muchas personas experimentan en México. Los nombres y detalles han sido modificados para proteger la privacidad. La vida que creí tener. Durante 15 años pensé que tenía un matrimonio sólido. Mi esposa y yo nos habíamos conocido en Guadalajara cuando ambos trabajábamos en una empresa de logística. Ella era del área administrativa, yo manejaba las rutas de distribución. Nos casamos después de 2 años de noviazgo y todo parecía ir bien. Desde el principio supimos que no podríamos tener hijos de manera natural. A los 25 años, después de un accidente automovilístico grave, me informaron que era estéril. Los médicos fueron claros. Las lesiones habían sido permanentes. Mi esposa lo aceptó, o eso creí. Dijimos que no importaba, que nuestra relación era lo más importante. Nunca usamos protección porque simplemente no había razón para hacerlo. Los años pasaron tranquilos. Trabajaba como supervisor de entregas. Ella dejó su empleo para manejar un pequeño negocio de repostería desde casa. Vivíamos en una colonia tranquila de Tlaquepaque. Teníamos nuestra rutina, nuestras cenas los domingos, nuestras salidas ocasionales al centro comercial. Todo era predecible, pero yo lo confundía con estabilidad. El hallazgo. Esa tarde de marzo llegué temprano a casa. Había olvidado mi cartera y necesitaba regresar antes de ir al banco. Mi esposa estaba en la cocina preparando pedidos. Su bolso estaba sobre el sillón de la sala, abierto. Busqué las llaves de repuesto del auto que a veces ella guardaba ahí. Al hurgar en el compartimento interno, mis dedos tocaron algo inesperado. Una caja pequeña, de cartón. La saqué sin pensar. Condones. Una caja de 12 unidades, abierta. Faltaban 4. Me quedé paralizado. El ruido de los batidores en la cocina se sentía lejano. Mis manos comenzaron a temblar. Volví a meter la caja en el bolso exactamente como la había encontrado. Tomé las llaves que estaban en el otro compartimento y salí de la casa sin decir palabra. Manejé sin rumbo por 1 hora. Mi mente era un remolino. ¿Desde cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo no me había dado cuenta? Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada minuto sin respuestas me carcomía por dentro. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Casos de la Vida. Narrado y activa la campanita para no perderte ningún caso. Déjanos en los comentarios desde dónde nos ves. Los primeros días de silencio. No la confronté esa noche. Llegué a casa actuando con normalidad, aunque cada célula de mi cuerpo quería gritar. Cenamos como siempre. Ella me contó sobre un pedido grande de pasteles para un bautizo. Yo asentía mecánicamente, estudiando cada gesto, cada palabra, buscando señales que antes había ignorado. Durante los siguientes días me convertí en un detective de mi propia vida. Revisé nuestros estados de cuenta bancarios. Ella tenía gastos en cafeterías que no reconocía, pagos en restaurantes a mediodía cuando supuestamente estaba en casa horneando. Revisé su teléfono una madrugada mientras dormía. Había borrado todos los mensajes, excepto los de clientas y familiares. Demasiado limpio, demasiado perfecto. Observé sus patrones. Los martes y jueves salía a entregar pedidos durante 3 o 4 horas. Los sábados a veces iba al mercado de materias primas y regresaba con apenas 2 bolsas. Su celular siempre estaba boca abajo sobre la mesa. Cuando sonaba, lo revisaba con rapidez y lo guardaba. Una noche fingí estar dormido y la escuché escribiendo mensajes en el baño. El sonido característico de WhatsApp, una risa suave, el clic al tomar una foto. Salió 20 minutos después,
con una sonrisa que desapareció al verme dormido en la cama. La confirmación. Decidí contratar a un investigador privado. No quería hacerlo, pero necesitaba pruebas concretas. Le di las fechas y horarios de sus salidas habituales. El hombre era profesional, discreto. Me pidió una semana. Los resultados llegaron en un sobre Manila que me entregó en un Oxxo. Fotografías. Mi esposa entrando a un motel en la carretera a Chapala. Las imágenes eran claras. Ella bajándose de un auto que no era el nuestro. Un hombre más joven tomándola de la cintura, ambos entrando a una habitación. La fecha. Un martes por la tarde, exactamente cuando supuestamente estaba entregando un pedido. Había más fotos de otros días, el mismo motel, el mismo hombre. En una de las imágenes se veían abrazados en el estacionamiento, ella riendo de una manera que hacía años no la veía reír conmigo. El investigador incluyó una nota. Se reúnen 2 veces por semana desde hace al menos 8 meses. Él trabaja como vendedor en una tienda de autopartes en Tonalá. Tiene 29 años, soltero. 8 meses. Mientras yo trabajaba turnos dobles para que no nos faltara nada, mientras planeaba vacaciones sorpresa, mientras le decía cada mañana que la amaba. 8 meses de mentiras. La confrontación. Esperé al sábado. Preparé todo con calma. Imprimí las fotografías, las coloqué sobre la mesa del comedor. Saqué copias de los estados de cuenta con los gastos marcados. La caja de condones que había comprado idéntica para tener evidencia física. Lo organicé todo como si fuera una presentación de negocios. Cuando ella regresó del mercado, me encontró sentado frente a todo ese material. Su rostro cambió en un segundo. Del rosa de quien acaba de llegar de la calle al blanco cadavérico de quien sabe que todo terminó. ¿Qué es esto?, preguntó con voz temblorosa. Tú dime, respondí con una calma que no sabía que poseía. Tú dime qué son condones en tu bolso cuando yo soy estéril. Tú dime quién es él. Tú dime cuántas veces me viste a los ojos y me mentiste. Intentó negarlo al principio. No es lo que piensas. La frase más predecible del mundo. Cuando puse las fotografías sobre la mesa, una por una, vi cómo se derrumbaba su defensa. Lágrimas, disculpas, explicaciones que no explicaban nada. Me sentía sola, dijo. Tú siempre estás trabajando. Él me hace sentir joven otra vez. No significaba nada. 8 meses no significan nada. La miré fijamente. Cada martes y jueves durante 8 meses no significan nada. Los condones que compraste no significan nada. Se derrumbó en llanto. Intentó tocar mi mano. La retiré como si me quemara. Quiero el divorcio, le dije. Mañana mismo empiezo con los trámites. El proceso legal. Contraté a una abogada especializada en divorcios. Una mujer seria de unos 50 años, con oficina en el centro de Guadalajara. Le mostré todas las pruebas. Ella asintió con expresión profesional. Tienes un caso sólido, me dijo. La evidencia de infidelidad es clara. En Jalisco, esto influye en la repartición de bienes y en los términos del divorcio. Mi esposa contrató a su propio abogado, pero no tenía defensa. Las fotografías eran irrefutables. El investigador estaba dispuesto a testificar si era necesario. Los registros bancarios mostraban patrones de gastos incompatibles con su versión de eventos. Durante las negociaciones intentó conseguir la mitad de todo. Quería la mitad del valor de la casa que yo había pagado con mi trabajo, la mitad de mis ahorros, pensión alimenticia aunque no teníamos hijos. Su abogado argumentaba que había contribuido al hogar durante 15 años. Mi abogada fue implacable. Su clienta cometió adulterio comprobado durante casi 1 año. Violó la confianza conyugal de manera sistemática y premeditada. Mi cliente tiene derecho a proteger su patrimonio.
Las audiencias fueron dolorosas. Verla sentada al otro lado de esa sala, fingiendo arrepentimiento, mientras su abogado trataba de pintarla como víctima de un matrimonio sin afecto, como si yo hubiera sido el problema, como si mi trabajo para mantener nuestro hogar justificara su traición. Dale like si alguna vez has sentido que la vida te puso en una situación imposible. Tu apoyo nos impulsa a seguir narrando estas historias, las revelaciones adicionales. Durante el proceso descubrí más cosas. Su amante no era el primero. Una amiga mutua, incapaz de seguir guardando el secreto, me llamó una noche. «Perdóname, pero tienes que saber», me dijo Mónica. «Hace 3 años hubo otro, un cliente de su negocio de pasteles. Duró como 6 meses. Pensé que ya te lo habría confesado. 3 años, otro hombre, otra mentira. ¿Cuántas veces más? ¿Cuántas otras verdades estaban ocultas en esos 15 años que creí conocer? Revisé viejas fotografías con otros ojos, viajes donde ella había estado distraída, fines de semana donde había ido a visitar a su mamá sola, llamadas nocturnas que decía que eran de clientas nerviosas. Todo adquiría un significado diferente, más oscuro. Su familia intentó mediar. Su madre me llamó llorando, pidiéndome que la perdonara, que las familias deben permanecer unidas. «Es tu esposa», me decía. Cometió un error, pero los 15 años deben valer algo. «Ella tiró esos 15 años a la basura», le respondí. «No fui yo quien destruyó este matrimonio. Fue su hija, conscientemente, repetidamente durante años». Su hermano fue más directo. Me envió mensajes acusándome de abandonar a su hermana, de ser demasiado orgulloso para perdonar. Le bloqueé. No iba a aceptar lecciones de moral de gente que probablemente sabía lo que estaba pasando y nunca me dijo nada. El derrumbe de su nueva vida. Mientras el divorcio avanzaba, ella se mudó con su amante. Pensé que al menos tendría eso, que su traición le habría dado algo que valiera la pena. Pero la realidad es que las relaciones construidas sobre mentiras rara vez prosperan. A los 2 meses, Mónica me contó que las cosas no iban bien. Él seguía siendo soltero, acostumbrado a su libertad, y no estaba preparado para una mujer de 40 años con problemas legales y un negocio de repostería que se estaba desmoronando. Los clientes se habían enterado del escándalo del divorcio. En las colonias la gente habla y nadie quiere contratar a alguien envuelto en dramas públicos. Su negocio quebró en 4 meses. Los pedidos se secaron. Las clientas que habían sido amigas desaparecieron. Algunas me buscaron para expresar su apoyo. «Siempre supimos que algo raro pasaba», me decían, «pero no era nuestro lugar decirte. Su amante la dejó a los 6 meses. Mónica me mostró las publicaciones de Facebook. Él con otra mujer, más joven, sin complicaciones. Mi ex esposa había quedado sola, sin negocios, sin ingresos, enfrentando deudas legales y viviendo en el departamento de su madre». El juicio final. El divorcio se resolvió después de 8 meses de procedimientos. El juez fue claro en su sentencia. Dado que había evidencia irrefutable de adulterio prolongado y que yo había sido el único sostén económico real del hogar, la repartición de bienes fue favorable para mí. Ella recibió una compensación mínima, el equivalente a 2 años de lo que ella había aportado al matrimonio, calculado generosamente. No hubo pensión alimenticia porque no había hijos ni dependencia económica justificada. La casa quedó completamente a mi nombre, porque las escrituras estaban únicamente bajo mi nombre y yo había pagado cada mensualidad con mi sueldo. Su abogado apeló, pero la apelación fue desestimada. La evidencia era demasiado sólida. Las fotografías del motel, los testimonios, los registros financieros, todo pintaba un cuadro claro de engaño sistemático. El día que firmamos los papeles finales, ni siquiera la miré.
Entré a esa oficina del juzgado en Guadalajara, firmé donde me indicaron y salí con mi libertad legal. Ella intentó hablarme en el pasillo. ¿Ni siquiera vas a decir nada?, me preguntó con los ojos hinchados. La miré por última vez. Ya no tengo nada que decirte. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo. La reconstrucción. Los meses siguientes fueron de sanación lenta. Vendí la casa. Demasiados recuerdos falsos vivían en esas paredes. Compré un departamento más pequeño en otra colonia, un lugar donde cada rincón no me recordara a una mentira. Seguí trabajando, pero ahora con un propósito diferente. Antes trabajaba para nosotros. Ahora trabajaba para mí, para reconstruir una vida que había sido demolida por alguien en quien confié ciegamente. Empecé terapia. Un psicólogo en Zapopan me ayudó a procesar la traición, a entender que nada de lo que pasó fue mi culpa. El engaño dice todo sobre el engañador y nada sobre el engañado, me repetía. Tardé en creerlo, pero eventualmente lo hice. Reconecté con amigos que había descuidado durante el matrimonio. Salí a lugares que hacía años no visitaba. Descubrí partes de Guadalajara que nunca había explorado porque ella siempre prefería quedarse en casa o ir a los mismos lugares seguros. Una tarde, caminando por Chapultepec, me di cuenta de algo. Me sentía más ligero. Como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente me lo hubiera quitado. La traición dolió. El divorcio fue un infierno, pero la libertad de vivir sin mentiras valió cada momento difícil. El karma natural. No busqué venganza más allá del divorcio justo. No la difamé públicamente ni intenté arruinar su vida, simplemente seguí adelante. Pero la vida tiene su manera de equilibrar las cosas. Un año después del divorcio, Mónica me contó que mi ex esposa estaba trabajando en una panadería, ganando el salario mínimo, viviendo aún con su madre. Su amante se había casado con alguien más. Ella seguía sola, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Intentó contactarme varias veces. Mensajes que nunca respondí, llamadas que bloqueé. Una vez se apareció en mi trabajo. La seguridad del edificio la detuvo antes de que pudiera entrar. No tenía nada que decirle. Esa parte de mi vida estaba cerrada, sellada, archivada. Su familia dejó de contactarme eventualmente. Entendieron que no había marcha atrás, que el puente no solo estaba quemado, sino completamente destruido. Algunos vecinos antiguos me encuentran ocasionalmente y me preguntan cómo estoy. Les digo la verdad, estoy bien, mejor que bien, estoy en paz. Las lecciones aprendidas. Aprendí que la confianza ciega es peligrosa, que debemos amar, pero también observar, creer, pero también verificar. No se trata de ser paranoico, sino de no ignorar las señales que nuestra intuición nos envía. Aprendí que la esterilidad no me define como hombre, que mi valor no está en mi capacidad reproductiva, sino en mi carácter, mi trabajo, mi integridad. Ella me hizo creer durante años que era afortunada por aceptarme con mi condición. Ahora entiendo que yo era quien debería haber cuestionado si ella merecía mi lealtad. Aprendí que 15 años no justifican quedarse en una mentira. Que el tiempo invertido en algo que está roto no es razón para seguir invirtiendo más tiempo. Que soltar duele, pero aferrarse a lo falso duele más y por más tiempo. Aprendí que el engaño nunca es solo una vez. Que cuando encuentras una cucaracha, probablemente hay 100 más escondidas. Que los condones en su bolso eran solo la punta de un iceberg mucho más grande y oscuro. La nueva vida. 2 años después del divorcio, mi vida es irreconocible comparada con antes. Mejor. Más auténtica.
Conocí a alguien nuevo, una mujer divorciada también, con su propia historia de superación. No tenemos prisa, construimos algo real, transparente, sin secretos ni compartimentos ocultos en bolsos. Ella sabe todo sobre mi pasado, yo sé todo sobre el suyo. Nos elegimos cada día conscientemente, no por costumbre o conveniencia, sino porque genuinamente queremos estar juntos. Es diferente a lo que tuve antes. Es sano. Mis amigos dicen que me veo más joven, más feliz. Mi madre, que sufrió mucho durante el divorcio viendo a su hijo destrozado, ahora sonríe cuando hablamos. Recuperaste tu luz, me dijo hace poco. Tiene razón. El departamento nuevo es un santuario. Cada mueble lo elegí yo. Cada cuadro en la pared refleja mis gustos, no compromisos de pareja. Tengo un pequeño estudio donde paso las tardes leyendo o viendo películas que antes no veía porque a ella no le gustaban. Son detalles pequeños, pero significan libertad. El encuentro final. Hace 6 meses la vi por última vez. Estaba en un Soriana comprando despensa. Se veía mayor, cansada, con el cabello teñido de un color que no le favorecía. Me vio primero y bajó la mirada, siguiendo su camino hacia otro pasillo. No sentí nada, ni rabia, ni dolor, ni siquiera lástima, solo indiferencia. Esa indiferencia me confirmó que había sanado, que el veneno de su traición ya no corría por mis venas. El hombre que había sido destruido por condones en un bolso ya no existía. En su lugar había alguien más fuerte, más sabio, más selectivo con su confianza y su amor. Pagué mis cosas y salí del supermercado. El sol de Guadalajara brillaba fuerte esa tarde. Subí a mi camioneta nueva, puse música que me gusta y manejé hacia mi departamento donde me esperaba una vida que finalmente era completamente mía. Reflexión final. Aquella tarde de marzo, cuando mis dedos tocaron esa caja de condones, mi mundo se derrumbó. Pensé que no lo superaría, que el dolor me consumiría. Me equivoqué. El dolor te consume solo si lo alimentas, si te aferras a él, si dejas que defina tu futuro. Elegí algo diferente, elegí la verdad sobre la comodidad, elegí la dignidad sobre la nostalgia, elegí reconstruir sobre las ruinas en lugar de vivir entre escombros. No fue fácil. Hubo noches donde lloré hasta quedarme sin lágrimas, mañanas donde no quería levantarme de la cama, momentos donde dudé de cada decisión que había tomado. Pero cada paso lejos de esa mentira fue un paso hacia la persona que estaba destinado a ser. Una persona que no acepta migajas disfrazadas de amor. Una persona que sabe su valor y no negocia su paz mental por nostalgia de lo que nunca fue real. Si alguien está pasando por algo similar, quiero que sepas esto. El descubrimiento es devastador, pero también es liberador. Es el final de la mentira y el principio de la verdad. Y aunque la verdad duela, es el único terreno sólido sobre el cual puedes reconstruir una vida que valga la pena vivir. Los condones en su bolso no fueron solo evidencia de infidelidad, fueron el boleto hacia mi libertad. El empujón que necesitaba para dejar de vivir en una fantasía y empezar a construir una realidad donde el respeto, la honestidad y la dignidad no son negociables. Hoy, mirando hacia atrás, no cambiaría nada. El dolor me enseñó, la traición me fortaleció, el divorcio me liberó, y la vida después de todo eso me devolvió algo que había perdido en algún punto de esos 15 años de mentiras. Me devolvió a mí mismo. Esa es mi historia. La historia de un hombre que encontró condones donde no deberían estar y tuvo el valor de enfrentar la verdad completa, sin importar cuán dolorosa fuera, porque al final, la verdad duele menos que una vida entera construida sobre mentiras.